Vamos a dar paso a nuestra entrevista esta mañana. Fíjese que tras 9 días de trabajo y con avances sustanciales en diversos rubros, concluyó el martes de la semana pasada la 9ª ronda de negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. Para profundizar en los detalles de este acuerdo, recibimos aquí en 21 Noticias a Melanie Daniels Vences Maceo. Ella es maestra en estudios México-Estados Unidos. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Pues para entender más sobre este acuerdo comercial pactado hace 21 años, tengo entendido, entre México y la Unión Europea, platícanos de la relación actual comercial que hay entre México y la Unión Europea. Pues mira, bueno, básicamente este tratado ya tiene desde el 2000, ya tenía 17 años, ya tenía algunos antecedentes, pero bueno, es uno de los tratados que ha ayudado o quiere ayudar al mercado mexicano a diversificar sus mercados de exportación, de bienes, de exportación de servicios, ¿sí? Y sobre todo quiere abrir un nuevo panorama ante la problemática que está enfrentando con la renegociación del Telecán. Es un acuerdo bastante importante, es un acuerdo que tiene muchísimas aristas, desde bienes de servicio, transportes marítimos, transportes, incluso se ha llegado a hablar de terrestres. Hoy hay un apartado anticorrupción que es totalmente temas medioambientales, nuevo. Laborales. Por supuesto, medioambientales, laborales, de inversión directa. Es un tema, Telecán bastante amplio. Podría decirse, y digo, no es un tema nuevo, mucho se ha hablado al respecto de que esto tendría que verse como una oportunidad para México, porque claro, como bien señalabas ahorita, México pues ha empecinado en mantener este comercio o el mayor parte del volumen de su comercio con los Estados Unidos. Y dicen, incluso México es uno, digo, tú me corregirás, pero México es el país que más acuerdos y tratados comerciales creo que tienen todo el planeta y pocos se aprovechan. ¿Cuál es la oportunidad en estos momentos con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea? Bueno, en este momento, y precisamente por el contexto actual, creo que podemos aprovecharlo muy bien para demostrar que la Secretaría de Economía demuestre fortaleza. Fortaleza ante los vecinos del norte. Obviamente la cercanía es un factor muy importante, pero creo que podemos aprovecharlo mucho porque podemos empezar a diversificar, a ver otros mercados, a crear fusiones en empresas, a crear nueva imagen de México en el mundo, no nada más la imagen que nos está vendiendo Estados Unidos, sino que podemos aprovecharlo en el sentido holístico, totalmente. Uno de los temas también pues controvertidos, por así decirlo, dentro de este tratado es la denominación de origen de algunos productos agroalimentarios, en este caso el queso manchego, ¿no? Que la Unión Europea lo reclama, y nosotros el chile jalapeño. Claro, ese es un tema que todavía no puede concluir en las rondas. Son temas muy delicados, ¿sí? Porque hay muchos sectores en juego. Hay mucho dinero también en juego. Entonces, de hecho, esta última ronda de negociación no pudo concretar este apartado, pero se espera que para la siguiente, que de hecho se va a celebrar aquí en México, se pueda tener un avance importante en esto. Como bien dices, los temas más difíciles. ¿Qué implicaciones habría para México, dado, supongamos, se diera la situación de que el queso manchego para nosotros dejara de llamarse así, queso manchego? Bueno, creo que sería totalmente, no un desastre, pero sí sería muy complicado. ¿Por qué? Porque tendremos que cambiar desde la forma en que pedimos la comida, ¿sí? Hasta volverle a explicar a los productores, a los que reparten. O sea, sería bastante complicado. Que son temas además en los que México también ha enfrentado en Europa, por ejemplo, con la denominación de origen del tequila y del mezcal. O sea, que no son temas nuevos. México también ha peleado mucho este tipo de batallas en Europa, en Estados Unidos, con la denominación de origen justo del tequila y del mezcal. Así es que en aquellos países incluso se le ha tenido que quitar el nombre de tequila y se ha tenido que nombrar de otras formas como aguardiente, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Es un tema que ya lleva bastantes años en progreso, ¿sí? Incluso, bueno, ahorita hay algunas declaraciones por parte de la Unión Europea en donde quiere hacer acumulaciones de origen, ¿no? En donde cada vez se vaya acumulando y no importa más bien de qué socios comerciales vengan los productos, sino que al final de cuentas tengan una sola bandera. Entonces, bueno, eso también ha llevado a que las negociaciones no puedan salir de ese hoyito
desde este ANCO. Melanie, por último, ya para terminar, ¿cuándo es la próxima ronda? ¿En dónde? ¿Qué podríamos esperar? Va a ser aquí, en México. Fecha todavía exacta todavía no está. Pero bueno, bien dicen que puede ser dentro del siguiente mes, más tardar en abril, y que bueno, si no se llega a ningún acuerdo antes de las elecciones en nuestro país, que eso bueno no debería significar un dato de alarma para continuar con las negociaciones, ya que somos un país democrático. Bueno, pues cualquier gobierno, el que quede, puede seguir con este tipo de negociaciones. Pero sin duda alguna hay mucho más optimismo con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Claro, sí, es totalmente diferente. Estamos hablando con socios que quieren lo mismo, básicamente, no algo que se tiene que renegociar casi desde cero. Melanie, te lo agradecemos mucho. Gracias por ayudarnos a entender esta mañana aquí en 21 Noticias. Gracias a usted. Gracias.